mis amigos, sean todos bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Y bien, como cada semana, tópicos de interés tanto en nuestras secciones de Derecho de Familia como en nuestra entrevista central, en la cual en esta ocasión conversamos con el doctor Fabián Melo, destacado jurista, penalista sobre todo del país, y con quien vamos a comentar de manera amplia aspectos relevantes de la ley de lavado de activos y la situación específica de todos los imputados del caso denominado por la Procuraduría General de la República Antipulpo. Así que acompáñennos tras una brevísima pausa. La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. Derecho de Familia y Migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con Ensayo Jurídico, y estamos en su sección de Derecho de Familia. En esta entrega vamos a comentarles sobre las imposiciones y responsabilidades que tienen aquellos padres, por supuesto, con sus hijos menores de edad, y esto generalmente cuando se torna una problemática por el incumplimiento a lo que establece el Código Ley 13603 en cuanto a su responsabilidad alimentaria de acuerdo a la propia ley y el artículo 170 de esta, pues cada padre, cada madre tiene la misma responsabilidad sobre sus hijos menores de edad. Pero bueno, el tema lo traemos porque definitivamente la retroalimentación de los amigos televidentes cada semana pues es significativa para nosotros, y hemos recibido inquietudes sobre personas que han recibido una sentencia en contra para una pensión alimentaria en favor de sus hijos menores de edad, por supuesto, y de la madre de estos. Entonces, para la representación, claro. Entonces, estas personas están en un proceso migratorio o de alguna manera están utilizando su visado B1, B2 de placer o turismo con frecuencia, pero saben que ya están por un tribunal de niños, niñas y adolescentes en cuanto también a lo que es la guarda compartida de estos niños o niñas y adolescentes, y que generalmente cuando hay una separación, cuando hay en un juzgado de paz esta demanda por alimentos, pues ya estamos frente a un conflicto. Entonces, las personas que están pedidas, pues están muchos de ellas muy preocupados porque tienen ya una sentencia que tienen que cumplir con ella cotidianamente, y que además también ya van a estar dentro del récord de la justicia, por supuesto, porque llegar al juzgado de paz para demandar del cumplimiento de una responsabilidad tan vulnerable como es alimentar a sus hijos, y que definitivamente deberían de estar estos juzgados vacíos, porque cada padre y cada madre, por supuesto, sabe cuál es su responsabilidad. Entonces no debería esperar que haya que incoar un procedimiento en su contra, citarlo, comparecer en varias ocasiones y bueno, y después también darle seguimiento para el cumplimiento obligatorio de esta decisión, y que muchos
pues la vulneran y definitivamente pues vemos esas madres como andan con la sentencia en las manos, andan también detrás de la orden de arresto para el cumplimiento de esto y sí afecta, señores. Déjenme decirle que si usted está en un listado para reunificarse con sus parientes, usted ya tiene este proceso y bueno, usted ha cumplido con el procedimiento, usted tiene todos los recibos, tiene la sentencia que lo condena al pago de esa pensión alimentaria, bueno, entonces usted tiene una petición ordinaria, como decíamos en nuestra sección de derecho migratorio, en base a la ley 212, usted está cumpliendo, pero usted va a tener entonces que establecer una explicación ante el oficial de inmigración para reunificarse con sus parientes. Entonces, en este sentido, esa sentencia hay que certificarla y actualizarla para que usted la lleve consigo a la entrevista, porque usted va a salir en el récord y va a ser cuestionado por esta situación. Pero más que eso, el cumplimiento de la misma, las pruebas de que usted es una persona que, no obstante y lastimosamente, que tuvo que pasar por este proceso, pero ya usted está cumpliendo con las normas. Entonces, ahí se puede ir subsanando poco a poco esta situación y usted entonces demostrar que no va a ser carga para los Estados Unidos, que no se va a convertir en una persona peligrosa, etcétera, etcétera. Entonces el oficial pues va a ver esto como un procedimiento al cual usted se sometió porque por alguna razón lo combinaron al mismo, fue demandado, etcétera, o demandada, etcétera, etcétera. Y bueno, así las cosas. Entonces, ¿qué hay que tener a mano? Como decíamos en este caso, pues fíjense que los oficiales de inmigración quieren también certificaciones, si esto fue apelado o no. Usted tiene que comenzar con su abogado o abogada con anticipación para que cuando esta entrevista llegue, fíjense que tenemos que delimitar, vamos a seguir trabajando todo lo que es el derecho migratorio con apego a la propia norma, dando contestación a todas las exigencias y las evidencias que requiere la propia ley y los oficiales de inmigración, y por el otro lado hacemos nuestro expediente de derecho de familia para demostrar realmente que usted se vio en esa circunstancia mediante esa ley, por ejemplo, 13603 de protección a niños, niñas y adolescentes, pero usted está demostrando que está cumpliendo y que usted es un padre, entre comillas, responsable, no obstante haber sido demandado, ¿no? Y entonces, así las cosas, pues se podrá concluir este expediente para su presentación en la entrevista y bueno, y asimismo usted defenderse en la misma y cerrar el tema. Lo bueno de esta situación, señoras y señores, es que se inicie con anticipación previo a su cita consular, porque aquellas personas que hace tiempo que se sometieron a ese proceso, ustedes saben lo que pasa aquí en este país, a veces no todos los tribunales tienen un archivo actualizado para usted entonces lograr copia certificada de estas decisiones, pero más que todo tener las pruebas de su contestación, de su respuesta a esta responsabilidad. Y esto pues va a contribuir a que finalmente usted sea reunificado con sus parientes. También hay una ley muy delicada en este sentido para todas las personas que están pedidas con fines de reunificar la familia, señores. Violentar la ley de tránsito en este país y en cualquier parte del mundo es un tema muy delicado para reunificar las familias. No basta que, bueno, que yo no tuve la culpa, porque muchos de esto que se agarran, no, porque miren lo que pasó acá, etcétera, etcétera. No, en cada caso hay que buscar los documentos probatorios, cuál fue el estatus de esta querella, de esta demanda, por ejemplo, los temas que se sobrepasan la situación penal y van a los tribunales civiles, pues en la constitución de actor civil. Entonces hay que buscar prueba certificada de cada etapa para que usted se pueda defender en la misma. Me llama mucho la atención un caso, por ejemplo, de una señora
que vino a buscar asesoría acá a nuestra firma y que tuvimos que pasar a nuestro programa de asistencia legal sin fines lucrativos que tiene nuestra Asociación Nacional de Abogados y Abogadas Independientes, ANAI, porque la señora se había dedicado a bienes raíces por muchísimos años y tuvo varios conflictos con inquilinos o ex inquilinos, pero que resulta que uno de esos inquilinos pues le puso a esta señora, la acusó de muchísimas supuestas violaciones, tenía hasta un expediente por supuesta estafa y imagínense todo lo que conllevó esto y más que todo situaciones que sucedieron desde los años 90, ubicar los expedientes, expedir las certificaciones, las traducciones legales para todo, para ser presentado ante el Departamento de Visas de Inmigrantes de los Estados Unidos. Esto conllevó un tiempo preciosísimo. El tiempo es determinante para usted dar contestación a cada requerimiento ante las autoridades de los Estados Unidos. Hay una sección muy delicada de la propia Ley 212 y es la 203 que establece que si a usted se le requiere de algún documento, tiene un plazo de 12 meses, de lo contrario su expediente puede ser cerrado, pero a veces no bastan los 12 meses que uno dice, bueno, pero eso es mucho, usted no tiene que esperar el término de esto para avanzar su expediente. Entonces hay que tomar en consideración para reunificar las familias todos estos elementos que le hemos puntualizado para evitar la denegación de visado en este sentido. Bien, ya al término de esta sección quiero invitarle a continuar en sintonía con nosotros, pues vamos a presentar en la entrevista central un conversatorio que sostuvimos por la vía del Zoom con el doctor Fabián Melo, un destacado jurista y penalista, con quien enfocamos todos los aspectos, específicamente los más relevantes de la operación Antipulpo y sobre todo del proceso penal que se ha estado conociendo en contra de varios imputados, principalmente el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina. Y ya todos conocemos lo que ha sucedido con esto, pero en esta entrevista el doctor Melo nos puntualiza de manera precisa cada situación, pero quiero destacar brevemente dos acontecimientos que tomó en consideración el magistrado Vargas al exponer frente a la sala, a los imputados y a todos, ¿no? Dos aspectos que para él fueron de mucha importancia para esclarecer frente a dichos imputados. Y uno de ellos, y antes de citarlo, quiero de verdad significar lo que es el magistrado Vargas para la sociedad, para tomar decisiones en contra de personas por situaciones distintas, ¿no? En contra de estos imputados, pues siempre él trata de esbozar de una manera muy peculiar algún acontecimiento, utiliza mucho ejemplos del expresidente Mujica y definitivamente siempre con ese interés de dejar un aporte en el ser humano, que yo lo veo valiosísimo y de hecho cada vez que uno tiene que pasar por ese tribunal y nos pasa a nosotros que no ejercemos materia penal, pero a veces en excepciones, en representaciones de violencia intrafamiliar, pues siempre hemos pasado por ahí y deja una huella importante. Y definitivamente esto hay que saludarlo porque es una persona comprometida con la sociedad que trata de dejar un aporte importante. Y lo hizo en este caso de los imputados de la operación Antipulpo porque a cada uno le explicó por qué tomaba la medida, etcétera, etcétera. Pero hay dos aspectos que yo creo que, o por lo menos yo particularmente, no estoy de acuerdo. El primero es cuando él hace un enfoque sobre Alexis Medina y le dice que él y sus acciones, por ejemplo, le fallaron al expresidente Danilo Medina, a las familias y como que esto deja entrever
que el expresidente Medina no conocía el accionar de su hermano. Y esto de verdad que no es así, porque definitivamente muchos decían que no se sabe quién mandaba más, si Alexis Medina o el expresidente Medina per se. Entonces, definitivamente, todos como familia siempre sabemos cuál es la problemática, qué se mueve dentro de la familia y cuál es el que está trayendo los problemas a la familia, el dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Y más en un entramado societario tan amplio del cual fue acusado o está siendo acusado Alexis Medina. Entonces yo creo que definitivamente, ¿saben qué? El expresidente Medina se hizo el sordo. ¿Saben por qué? Porque todos conocemos que estaba embriagado del poder y que definitivamente lo menos que esperaban y no se creían era que iban a perder las elecciones. Entonces, en este sentido, pues esa, más bien se podría decir, complicidad familiar no puede quedar impune. Las autoridades, el PETCA, el Ministerio Público, nuestra Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, pues están haciendo un excelente trabajo y bueno, y lo que queremos es que se haga justicia. Y también en otro orden, el magistrado Vargas, al momento de tomar la decisión sobre la señora Medina, Magalis Medina, que también hermana del presidente, y por qué iba a tomar la decisión de imputarle una medida de coerción con arresto domiciliario, lo motivó por el hecho de ser mujer, de que la mujer es tan importante dentro del hogar. Pero bueno, entonces en esta parte estaríamos en contra del artículo 39 de la Constitución, que establece que todos somos iguales ante la ley y que tenemos los mismos beneficios de las instituciones del país. Y bueno, estos fueron los dos aspectos que definitivamente quería comentarle, porque diríamos que fueron los dos tópicos que no llenaron mis expectativas, pero después esto fue un trabajo de entrega total de todo y empoderamiento que la sociedad en general valora. Bien, vamos a la pausa y al retorno pues ya nuestra entrevista central con el doctor Fabián Melo. Tú y yo sabemos que hemos tenido un año muy difícil. Hemos perdido muchas personas valiosas, pero Dios es fiel y Él nos conmina a tener más fe y confiar en que el 2021 vendrá cargado de éxitos. Paz y esperanza. De alegría, en armonía y prosperidad. Disfruta la Navidad junto a los tuyos. Oficina Jurídica, doctora Carmen Herrera, ANAI, Ensayo Jurídico y este canal te deseamos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. Bien, continuando con Ensayo Jurídico, estamos en la entrevista central y en esta ocasión pues con un invitado puntual y precisamente para el tema de la justicia que vamos a tratar en esta entrega. Se trata del doctor Melo, Fabián Melo. Es abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, con doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho de la Universidad del País Vasco, ex fiscal adjunto del Distrito Nacional y bueno, un destacado jurista y catedrático del país. En este sentido, pues bienvenido a Ensayo Jurídico, doctor Melo, un placer para nosotros.
Gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes para que podamos poner al día a sus seguidores con estos temas. Así es. Fíjese que precisamente el tema obligado en el ámbito de la justicia y en esta entrevista central, pues tiene que ser la operación del caso Antipulpo, que definitivamente el país ha estado atento a lo que ha sido el conocimiento de la medida de coerción a cargo del magistrado Vargas. Pero bueno, antes de entrar al contexto, quiero pues ilustrar lo que ha hecho el Ministerio Público, cómo se inicia la acusación en contra principalmente de Alexis Medina y demás imputados en este caso, y se trata del entramado de corrupción que habría estafado al Estado supuestamente con unos 4.796 millones de pesos de los fondos públicos al obtener contratos millonarios con diversas instituciones utilizando el tráfico de influencia. Entonces, este caso que principalmente ha estado a cargo de los magistrados Wilson Camacho y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, cuya titular es la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso. Queremos, doctor Melo, primero pues que nos contextualice el tema de la acusación en contra, como decíamos ya, del señor Medina y compartes. Y luego vamos a entrar en el conocimiento de la audiencia de medida de coerción para que pueda contestarnos sobre diferentes inquietudes del manejo que se dio en este amplio conocimiento de esta medida, que fueron más de unas 26 horas. Entonces, indíquenos cómo se inicia, cómo actúa el Ministerio Público de acuerdo a las herramientas legales, el Código Penal, las acusaciones que tiene, que sabemos que se trata de lavado de activos, de estafa. ¿En qué consiste todo este levantamiento para iniciar el tema de la acusación procesalmente hablando? Bien, muchas gracias y estoy muy agradecido, reitero, de que me hayas invitado a tu programa y más que es un programa de contenido jurídico y a través de él podemos hacer contacto con la comunidad jurídica que siempre te sigue y que está pendiente de estos temas. Mira, en principio estamos en una fase inicial y los mismos fiscales que son muy avesados, tienen una vasta experiencia, los conozco perfectamente, tienen también una gran formación académica, saben lo que están haciendo. Ellos dicen en su solicitud de medida de coerción que la investigación la desencadenó una denuncia que se hizo en un medio de comunicación, lo dicen de una manera muy clara en el programa de Nuria Piera. Obviamente que esa investigación es mi criterio personal. Es muy probable que haya tenido algún génesis por otra vía y se hayan conectado o ese haya sido el detonante, la denuncia de Nuria Piera. Entonces, ¿qué acontece? Que ellos en los elementos que han podido recabar en su investigación inicial han formulado de una manera muy ampulosa, que es lo que entiendo que ha complicado esto, unas imputaciones no tan precisa porque estamos en la fase inicial, pero envuelven, por una parte, lo que es la coalición de funcionarios. Estamos hablando prácticamente de lo que consiste en una asociación de malhechores, pero en este caso de funcionarios públicos, envuelve también estafa en contra del Estado y conductas atinentes a lo que es la ley de lavado. En esa virtud, lo que se pudo evidenciar es que eso fue lo que yo pude aprender de uno de los debates que se produjeron en la medida de coerción, es que hubo una falencia en relación a Alexis al atribuírsele la
la calificación que luego Eduard Núñez muy atinadamente le desmontó de coalición de funcionarios, sabiendo o a sabienda de que él no ostentaba cargos públicos, lo que a su vez Jenny Berenice le contestó que sí podía subsumirse en esa conducta como cómplice, trayendo a colación dogmática, es decir, decisiones de tribunales cruzadas, es decir, transversales de otros países, pero no pudo hacer uso de una normativa local que pudiese sustentar esa calificación. Entonces, de acuerdo a su consideración, por esa calificación no podría tener éxito en un juicio de fondo. Bueno, en el caso de la coalición de funcionarios se advierte una falencia, pero hay otros elementos que le pueden ser atribuidos. La estafa en ese sentido. Atribuido en el sentido de que ciertamente se puede demostrar la maniobra en contra del Estado, es decir, la estafa. Sí. Eduard Núñez razonó esa conducta, pero esa el juez no se la acogió. El juez le acogió la de la coalición de funcionarios, pero no la estafa en contra del Estado. Y también le acogió a los fiscales la conducta que tiene que ver con lavado de activos. Es importante para las personas que siguen este medio aclarar que la conducta de corrupción es una conducta dinámica y hay normativas de carácter internacionales que han establecido una condición de la corrupción que sí puede hacerse uso en República Dominicana desde el punto de vista de lo que son los perfiles de corrupción activa y de corrupción pasiva. Mi criterio es que la corrupción que ha llevado a cabo Alexis en este caso es una corrupción activa, porque la corrupción pasiva obedece al funcionario que se deja inducir, que se deja persuadir, que se deja sobornar y que ejecuta las instrucciones que le da quien lo está dirigiendo desde afuera del Estado. En este caso, para mí, ha habido también una especie de debilidad en el enfoque de cómo se desarrolla esta conducta. Y no tenemos, doctor Melo, precedente en el país sobre sentencia de corrupción así específicamente. Sí, porque la corrupción, y es algo que yo vengo exigiéndolo, debatiéndolo y discutiendo desde hace más de 5 años. Ahora mismo el presidente ha anunciado que va a informar sobre un paquete de medidas anticorrupción y nosotros le hemos tomado la palabra y le hemos dicho que hay una deuda con lo que es la ley de crimen organizado. Okay. En esa ley, que ya la tienen todos los países de Latinoamérica prácticamente, es que puede incluirse la conducta de corrupción en todas sus vertientes. O sea, desarrollarla en esa ley que no la tenemos. Por el momento nosotros nos limitamos a la conducta que están diseminada o desarrollada en el Código Penal, que la desarrolla o la describe de una manera muy abierta, la confusión, el desfalco, todo ese tipo de cosas son delitos de corrupción, pero están muy abiertos, están de una manera tal que cualquier conducta se puede subsumir en ella, y ya la conducta de corrupción es demasiado específica, demasiado precisa, y tenemos que trabajar sobre eso. ¿Y qué le parece con relación a la ley de lavado de activos? El artículo 3, por ejemplo, cuando se incurre en la infracción penal de lavado de activos. ¿Y cree que algunos de estos imputados, sobre todo el imputado principal, Alexis Medina, podría ser acusado y prosperar ante el juez de fondo la acusación de lavado de activos? Yo entiendo que sí, y te puedo explicar. El Ministerio Público le atribuye a Alexis que ha violentado leyes y que los recursos que ha obtenido del Estado han sido de manera fraudulenta. Ya ahí con decir que ha hecho fraude al Estado para obtener esos recursos, entonces estamos hablando de lo que son los delitos precedentes. Y ya si hay un delito precedente producto de un ilícito y esos dineros entonces han sido llevados o invertidos en cualquiera de esos bienes que han sido incautados, entonces podemos decir que se le ha dado una apariencia de licitud a unos bienes que han sido obtenidos de manera ilícita. Pero aquí me voy a detener un poco para brevemente
aclarar algo que se debatió en la medida de coerción, y es en cuanto a la figura del testaferrato. Sí. Eduardo Núñez muy atinadamente dijo que la figura del testaferrato no existe en la legislación penal dominicana, y yo quiero, con toda la humildad, si se quiere, contestar eso en el sentido de que la ley de lavado sí, aunque no de una manera tan expresa, pero sí desarrolla la conducta en los artículos que tú lo puedes buscar, y podemos hacer una discusión aparte más luego sobre esto. ¿Cómo no? En el 2.26, la ley define el testaferrato, y en el 4.7 entonces le atribuye una sanción a todo aquel que camuflaje un bien que le ha suministrado un tercero, es decir, le dé una apariencia de que es propio sin ser de él. Okay. Y eso precisamente es el testaferrato. ¿Y esa sanción es severa? ¿Cómo anda? Bueno, es una sanción que va hasta los 6 años, me parece. Una sanción de, se puede decir, de reclusión mayor. Es una sanción grave porque para la ley de lavado, todo lo que pasa de 3 años es una sanción grave. Claro que sí. Con relación, el magistrado Vargas, hablando un poquito, antes de yo entrar en la medida individual, quisiera que comentáramos un poco sobre el manejo de la audiencia, de acuerdo a tu experiencia, que definitivamente, si bien es cierto que en estos temas de corrupción estamos frente a un panorama relativamente nuevo, y más cuando se trata de que generalmente son pocos los precedentes que tenemos de exfuncionarios en procesos judiciales en el país. Entonces, si bien es cierto que este proceso ya tiene medidas contundentes de acuerdo a la decisión del magistrado sobre esta medida de coerción, porque dictó prisión para el 99.9%, ¿no? De todos los imputados, pero el manejo de la audiencia profesionalmente tuvo muchísimos aspectos que nos llamaron mucho la atención, quizás por lo novedoso de las imputaciones, ¿no? Como decíamos anteriormente, pero como experto en materia penal y con la experiencia que te caracteriza en todos los procesos amplios que ha participado, este manejo coloquial que definitivamente considero que en algunos aspectos es bueno para que la sociedad se empodere también, porque este caso también la sociedad en general ha estado muy atento, pero cuando se pierde un poco la formalidad de esbozar el derecho, cuando vimos también algunas actuaciones que yo la califiqué pues como de irrespeto, por ejemplo, no, porque eso es lo que dice Jenny Berenice, porque ella está enferma. Un abogado dijo hasta eso. ¿A ti qué te parece dentro de esos debates penales, ese tipo de conducta, vamos a decir? Mira, yo conozco a Alejandro Vargas desde hace muchos años. Lo conozco dentro del tribunal y fuera del tribunal. Me ha tocado la suerte de conocerlo y creo que es un gran ser humano. Sí. La justicia, cuando un juez entra a un tribunal, hay condiciones que son propias, o sea, empieza la ley a regir el comportamiento de un sujeto cuando se pone la ropa de juez, o de otro sujeto cuando se pone la ropa de defensa, o cuando se pone la ropa de acusador. En este caso, yo voy a referirme al perfil del tribunal, al perfil del juez en el tribunal. Yo he citado a Duncan Kennedy, que es la persona del contexto norteamericano, de la cultura jurídica norteamericana, que más aportó sobre los perfiles de jueces. Él dice que hay jueces que son activistas constreñidos, hay otros que son salomónicos, y otros que podrían ser radicales. Del perfil de Fernando de Vargas es difícil poder encuadrarlo en uno de esos perfiles de Duncan Kennedy. ¿Por qué? Porque Vargas es sui generis en el sentido de que hace broma,
en el sentido de que le da consejo a las partes, en el sentido de que cuando hay alguna situación apremiante de que las partes están por alborotarle el tribunal, entonces él empieza a hacer historia como para bajarle un poco esa actitud agresiva a las partes, y es una experiencia que él ha desarrollado. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la ley? La ley lo que dice que un juez tiene que tener el control de la policía de la audiencia. Sí. A un juez no se le puede ir de la mano una medida de coerción, por ejemplo, en el sentido de cómo se le fue esta. Desde que el Ministerio Público le depositó esa medida de coerción, ahí debió de comenzar la planificación del tribunal y entender que 276 páginas no era posible leerla en el tribunal para una medida de coerción. ¿Y qué debió hacer el juez? Cuando el Ministerio Público comenzó a leer, pararlo y decirle, mira, Ministerio Público, esto es una medida de coerción. Si ustedes me van a leer esa página, yo le voy a dar a ustedes 1 hora para que se pongan de acuerdo y me vengan con una síntesis de media hora. Y ustedes me presenten eso, si tienen un diagrama me lo presentan, porque no podemos leer esa solicitud de una manera inextensa. De esa forma, entonces, él hubiera comenzado a tomar control, pero permitirle a esos fiscales que comenzaran a leer y después interrumpirlo 3 horas después fue una torpeza. Eso formó un caos en el tribunal porque ya las otras partes entonces tenían que tomar su turno e iban a medir el tiempo en función de lo que el tribunal le dio al Ministerio Público. Una medida de coerción es algo simple. Sí. Usted presenta los cargos y presenta de una manera, una cintila breve de lo que sustenta esos cargos que usted está presentando. En ningún país del mundo, por más encartado que hayan, puede durar más de 1 hora una medida de coerción. En Estados Unidos, el promedio no pasa de 10 minutos. Sí, precisamente después diríamos que el propio magistrado Vargas quizás se sintió sintió un poco de aprensión por ese manejo, y él mismo estableció que definitivamente en Estados Unidos se conoce en un tiempo muy breve, y esto lo que pudiésemos entender que se conoció un poquito del fondo, se debatió un poquito de los elementos acusatorios que se van a conocer en el juicio de fondo, ¿no? Así es, muy correcto de tu parte. Doctor Melo, vamos a ir a una brevísima pausa y al retorno vamos a enfocar de manera directa las medidas o la medida de coerción que le fue impuesta a cada uno de los imputados de manera puntual, tras la pausa. De acuerdo. La violencia intrafamiliar debe ser denunciada en tiempo, reconociendo la violencia verbal y haciendo la denuncia con apego a la Ley 2497. Dejándote acompañar, recibiendo las atenciones necesarias para mantener la familia unida y protegida. Cuando los casos se judicializan, la víctima deberá ser atendida de manera idónea. Mujer, cuando tú eres objeto de violencia intrafamiliar, violencia psicológica o física, te recomiendo que no concilie, no llegue a un acuerdo, porque los operadores del sistema penal no están verificando los requisitos legales para materializar dicho acuerdo. Siguiendo las pautas, evitará la violencia, pero es necesario la integración de todos los actores del sistema, no a la violencia. De vuelta con Ensayo Jurídico, y estamos conversando con el doctor Melo, experto en Derecho Penal, y bueno, quien nos está ilustrando sobre lo que ha sido este amplio manejo del caso Antipulpo y ya de la medida de coerción que todos conocemos que fue tomada en contra de cada uno de los imputados en este caso Antipulpo. Y fíjese, doctor Melo, que dentro de cada una de las medidas que tomó, la decisión que tomó el magistrado Vargas, y como bien nos comentaba antes de ir a la pausa de las características de este juez tan peculiar y que... Sui generis, yo diría. ¿Perdón? Sui generis. Asimismo, que siempre trata de dejar
una huella en los imputados, en todas las partes en un proceso. Y que bueno, esto definitivamente pues tiene un interés especial de su parte, sobre todo por aportar alguna idea de que las personas puedan cambiar. Pero nosotros contamos con la Constitución, una Constitución relativamente moderna, desde el 2010, y bueno, y donde hemos siempre divulgado los aspectos de relevancia cuando se trata de la igualdad de las personas, de la defensa de las garantías de los derechos fundamentales. Y bueno, y en el caso de la medida de coerción que se tomó en contra de la imputada Carmen Magalis Medina Sánchez, todos sabemos que fue un arresto domiciliario con el grillete, y bueno, y el magistrado comentó de una manera amplia su consideración al tomar esta medida, porque se trata de ser en contra de una mujer. Y yo quiero brevemente, antes de hacerle la pregunta, leerle lo que nos dice el artículo 39 de nuestra Constitución con relación al derecho a la igualdad. Dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosofía, condición social o personal. Entonces, en este sentido, si bien de manera muy personal él motiva por qué le va a otorgar una medida de prisión domiciliaria a la señora Medina Sánchez, pero esto, por ejemplo, cuando queremos resaltar ese derecho a la igualdad, por ejemplo, si existen elementos contundentes para incriminar a la señora Medina Sánchez, entonces cualquier mujer que haya cometido un ilícito o que esté en el manejo de fondos públicos y diga, bueno, si yo me equivoco, pues si ese juez me va a conocer una medida, me va a mandar a mi casa, porque soy mujer. A mí, humildemente, me parece que definitivamente, quizás para muchos, les resulte, vamos a decir, cruel o duro, pero cuando se violenta una ley, no se está pensando, por ejemplo, el autor de esa violación no está pensando en las consecuencias, en lo que afecta. Los dineros de los terceros, los dineros de los pobres. Entonces, definitivamente, si bien es cierto, esta consideración del magistrado fue muy humana, vamos a decir, pero podría generar un mal precedente en esas mujeres que están ostentando esos puestos, que están aspirando, o en aquellas también que hayan cometido alguna infracción. ¿Qué le parece a usted como penalista esta decisión? Esto podría traer al traste opiniones y consideraciones que realmente no favorezcan a la sociedad en la línea que debemos de ir, porque definitivamente hay que tener temor de Dios y segundo, de las posiciones, de las consecuencias ante un manejo irregular en una posición. Bueno, me parece que el magistrado, antes de imponer esa medida, él motivó por qué lo hacía de esa forma y dio hasta informaciones estadísticas del comportamiento de las mujeres en ciertas situaciones similares, pero entiendo que en el caso de la especie, él debió de razonar otros motivos que el Ministerio Público planteó en la solicitud de medida que tienen que ver con la destrucción de evidencia. Ellos descubrieron algunos en esa actitud de destruir evidencia, y cuando se trata de infracciones como esta,
lo que se debe evitar es que precisamente las evidencias puedan ser destruidas. El trato inequitativo que le haya dado a esa ciudadana, pienso que es relevante porque le dio un trato de género con cierto privilegio que no han tenido otras damas y que han tenido procesos quizá menos gravosos que ese. Es un cuestionamiento que la sociedad le ha hecho. Entonces, dentro de los encartados, a 3 se le impuso una medida de arresto domiciliario, que es diferente a la prisión preventiva. Por eso, como es un arresto domiciliario, se combina con un brazalete, con una fianza de 10 millones y con un seguimiento personal. Pero ahora yo le hago la pregunta a los que están viendo este programa. ¿Ustedes creen que con esa medida el tribunal va a evitar que esas personas en sus domicilios puedan hacer uso de medios tecnológicos como computadoras, celulares, para poder llevar a cabo diligencias y gestiones que afecten el proceso? Como por ejemplo llamar a un testigo de eso que mencionó el Ministerio Público, o llamar a alguien que pueda hacer contacto con esos testigos y de una u otra forma persuadirlo para que no den su testimonio. El tribunal no puede evitar eso. Lo que significa que ese privilegio que otorgó el tribunal a esa dama y a otros 2 podría afectar seriamente la investigación. Eso es correcto. Con relación a otros imputados, por ejemplo, por ejemplo, en el caso del imputado Julián Suriel Suazo, él lo desvincula de la asociación de malhechores, vamos a decir, y lo incrimina por el porte ilegal de armas. Esta ley, que es muy drástica, que no establece fianza, ¿no? Me corrige al respecto. Así es, así es. ¿Cuáles serían las sanciones que enfrentaría en caso de que este imputado, en caso de que el juez de fondo lo considere culpable? La ley de armas fue modificada y hay penas drásticas que sobrepasan hasta los 10 años. Yo pienso que en este caso, en el desarrollo de la investigación, pueden surgir elementos que hagan variar el comportamiento de ese imputado en relación a la imputación del Ministerio Público, porque es una investigación en desarrollo. Y aunque hay una certificación que establece que esas armas se la cargaron a un militar, aunque no la describe, pero se dice que fue un militar que tuvo a cargo de ella en la campaña política, sí, puede que en la preparación de sus medios y de su defensa, ahora van a tener tiempo para ellos poder justificar alguna situación que le haya permitido a él tener contacto con esas armas. Creo que al final eso podría aligerarse, la conducta de ese ciudadano podría aligerarse, porque él fue desvinculado de lo que es el entramado que ha estructurado el Ministerio Público, y al desvincularse de ese entramado, entonces solo restaría que él pudiese justificar de qué forma esas armas fueron a parar a un domicilio que él tenía bajo control, y si él logra debilitar esa situación, podría mejorar lo que es la imputación que le está haciendo el Ministerio Público, porque si enerva, es decir, si debilita esa imputación pudiendo justificar eso, entonces la situación sería diferente para él. Bueno, y precisamente en el caso de Julián Suriel, nosotros conocemos su empresa familiar, y de veras que en ese caso podemos decir que hay muchas imputaciones que se van a caer, porque ciertamente su familia ha sido una familia de mucho trabajo a nivel nacional e internacional, y eso se conoce en el país. Entonces, sí, pero la defensa, permítame que te interrumpa y discúlpame. La defensa que lo conozco, son mis amigos, Zapata, de muchos años, lo conozco, muy buen abogado, pero parece que no tuvieron tiempo de preparar muy bien sus medios de defensa, y tuvieron ciertas contradicciones en el tiempo en que ellos, o en el intervalo de tiempo que ellos entendieron que él se desvinculó
de las negociaciones con la Policía Nacional. Y eso, aunque el juez lo desvinculó por completo, también pudo afectar su defensa en ese sentido, y la prisión tiene que ver mucho con eso también. Claro que sí. Finalmente, vemos que, volviendo a la ley de lavado de activos, tiene sanciones, esta ley 155-17, que son también administrativas en los casos de personas que pertenezcan al sector financiero, ¿no? Así es. O sea, que se podrían dar varios escenarios, como nos decía en principio, ¿no? Hay un régimen de sanción administrativa en la ley. Sí, así es. Que diríamos que no le conviene mucho a la sociedad, porque esas sanciones económicas, pues con el tema de las fianzas, pues si una persona ha sido considerada culpable, pues con fianza que va a pagar un porcentaje, va a quedar subsanada su violación penal. Diríamos que esto podría ser un poco débil, ¿no? Sí, eso es también una discusión que la analicé con un amigo que es especialista en derecho administrativo, que es donde tienen mayor debilidad los fiscales. La mecánica del Estado como tal y la funcionalidad del Estado, que está regida por reglamentos, por leyes y por la Constitución, es una especialidad aparte. Entonces se vio cierta torpeza en los fiscales en cuanto al manejo de esa especialidad, y fue inclusive aprovechada por Minier y por otros los abogados que manejan muy bien el derecho administrativo. Entonces pienso que los fiscales para una segunda oportunidad tienen que resolver dos puntos. El primero es no hacer arrestos masivos, porque se comprobó que eso no le conviene a ellos. Y lo segundo, tratar de tener una asesoría ahí mismo, in situ, en la audiencia, de personas que manejen el tema administrativo. Diríamos que el Ministerio Público podría contratar incluso, si no tiene un personal especializado en esos temas, para el tema del desenvolvimiento de las audiencias en futuro sometimiento, pues hacer contrataciones externas podría ser, ¿no? Así es, pero eso la ley establece acusadores adjuntos, y al establecer acusadores adjuntos da la impresión de que en la fase inicial no es necesario. Eso habría que discutirlo y analizarlo. Bueno, pues finalmente, doctor Melo, nos queda pues agradecerle su comparecencia acá en Ensayo Jurídico, y en 30 segundos, si quiere presentar algún mensaje para la sociedad en general o la comunidad jurídica, pues el escenario es suyo. Bueno, me parece que es atinada y oportuna la ocasión para decir que nosotros nos identificamos con esta nueva ola que ha surgido del Ministerio Público, y que de una manera muy decidida, muy responsable, han enfrentado la corrupción, algo que esta sociedad anhelaba. Claro. Pienso que la sociedad debe darle un apoyo a ese esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público, y que si la sociedad no respalda esa actitud responsable del Ministerio Público, entonces podríamos nuevamente fracasar en el combate a la corrupción. Es algo que no tenía precedente en nuestro país, que un presidente designase a un procurador general desvinculado del ámbito político, y ya los resultados en poco tiempo se están viendo, lo que significa que eso era una urgencia y una necesidad para esta sociedad. Y si la sociedad no le da apoyo a esa nueva ola, entonces podríamos fracasar en este nuevo intento que es muy importante desde el punto de vista histórico en cuanto al combate a la corrupción. Así es, me dio muchísimo gusto ver esos fiscales postulando, sacando hasta la última herramienta. No obstante, Vargas, decirle ya concluya, no, magistrado, mire esto, mire lo que sucedió aquí, pero bueno. Ellos ansiaban esa oportunidad y se le dio. Así es, ha sido un gran aprendizaje. Ojalá pues lo que queremos que se haga justicia. Obviamente lo sentimos por los parientes, la familia que siempre sufre, que está detrás de los errores y de los éxitos de sus hijos, pero lastimosamente acá el que tiene su responsabilidad tendrá que pagarla. Vamos a dejar, doctor Melo,
Lo hacemos cada semana acá en Ensayo Jurídico. Dejamos todas las cargas, todas las problemáticas en manos de Dios. Él tiene la solución. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, ¿cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de una